Estamos adelantados con respecto a el avance, ¿no? Porque, bueno, el avance en estas unidades son más cortas y son temas que ustedes ya lo dominan más porque han visto en el colegio, ¿no? Entonces, bajo esto, yo creo que ustedes van a dar un muy buen examen en esta oportunidad, ¿no? Pero quiero mostrarles lo siguiente. Hoy día, y les voy a compartir aquí, aquí. Bueno, en teoría, hoy día a nosotros nos toca, o bueno, nos tocaba ayer, hoy día, mejor dicho, todo este tema de frustración, concepto y formas, el conflicto, ¿no? Entonces, esto de acá, que es hoy día 6, ya lo han avanzado el día de ayer con la Licen Mariela, ¿no? Entonces, bueno, hoy día lo que vamos a hacer es justamente un repaso de todo lo que hemos visto hasta acá, porque en realidad el lunes ya tenemos que entrar a lo que son los mecanismos de defensa, trastornos de la personalidad y debemos saber bien todo el tema del manejo de la frustración, el tema del conflicto, todo lo que hemos venido viendo para entender e incluso el desarrollo, ¿no? Que hemos venido viendo, cómo se va dando el desarrollo psicosocial, lo que nos dice Erickson, ¿no? Que estábamos viendo en la adolescencia y todo lo demás. Es necesario que eso ustedes lo entiendan muy bien, porque para ver el tema de trastornos de personalidad deben comprender cómo es que hay una ruptura, ¿no? Y en qué momento se da esta ruptura, porque estamos hablando de trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, bueno, bajo eso vamos para regularizarnos. Hoy día les he preparado algunas preguntas y también vamos a resolver algunas dudas. Vamos a ver un pequeño video y vamos a hacer una retroalimentación de todo esto para que podamos estar dentro de lo que nos enmarca el cronograma y también para que ustedes puedan tener un poco más de ligereza en lo que se está, bueno, llevando, ¿no? Y aquí denme un momento, les voy a compartir las diapositivas en este momento. Bien, ahí denme un segundo que justamente el tema del internet aquí. Bien. Bueno, el día de ayer, como bien les mencionaba, han hablado ustedes sobre todo lo que es conflicto, lo que es frustración, han visto un poquito el tema del estrés, ¿no? Cómo se da, si el conflicto es bueno, es malo, qué sucede, ¿no? Cómo se da justamente todo este aspecto. Hoy día vamos a hacer, como les decía, una retroalimentación, un repaso de lo que hemos venido viendo un poquito hasta la fecha. Entonces, para eso les voy a pedir su participación de ustedes para que podamos entender todos y tener el mismo lenguaje dentro de bueno, esta evaluación que van a tener ustedes, ¿no? A ver, y aquí van a salir preguntas al azar. ¿Qué propone Erickson para la adolescencia en relación con el tiempo libre? ¿Qué se dijo sobre eso? ¿Quién me responde? Revisen, es momento de revisar sus apuntes y el que no lo tenga, momento de escuchar y también ver ahí si están al día. ¿Qué propone Erickson para la adolescencia en relación al tiempo libre?
o no propone nada. Nadie. A ver, Capaz el fanatismo, el repudio, capaz eso. perdón. Fanatismo y repudio, capaz, dice. Ya, el fanatismo y el repudio es algo que se da, ¿no? Pero no es una propuesta de Erickson, porque, bueno, si no todos seríamos fanáticos, ¿no? Sino propone él algo muy diferente. La moratoria psicosocial. No sé si esto lo llevaron con la LICEN, pero esto es bien importante, ¿no? Que consiste en permitir al adolescente tomarse un tiempo libre, ¿no? Para explorar roles e identidades antes de asumir compromisos adultos. O sea, no es como una antesala, ¿no? A un fanatismo. Bueno, el fanatismo es como que un extremo, ¿no? Pero justamente este tema de que el adolescente se permita explorar, o sea, diferentes roles. Por ejemplo, no sé, si quiere ser cantante, bueno, que se le permita, ¿no? Explorar justamente con el canto, si quiere ser, no sé, pues actor, que se le permita también, ¿no? Lo ideal en realidad es que no llegue a un extremo ni de un fanatismo ni de un repudio, ¿no? Sino que pueda justamente ampliarse dentro de este tiempo libre, dentro de la moratoria psicosocial, que es justamente, bueno, el tema de hacer diferentes roles hasta ver como que qué es lo que a él le gusta más, porque aquí recuerden que estamos cimentando, esto es algo que yo les voy a ir remarcando durante toda la clase, porque el lunes ya vamos a ver lo que son los trastornos de personalidad, entonces vamos cimentando la personalidad, entonces es muy importante que el adolescente aquí ya se conozca, ¿no? Recuerden que Erickson hablaba, ¿no es cierto?, acerca del conflicto que hay en la adolescencia. ¿Cuál es el conflicto del yo versus qué cosa? ¿Recuerda? ¿No habla algo de los roles? A ver, veamos. Y aquí justamente, ¿qué fanatismo? Que es uno de los extremos. Según Erickson, ¿qué dice que es fanatismo? Vamos, jóvenes, es momento de participar. Fanatismo es algo, es cuando un joven se centra en solo en lo que él cree. No quiere escuchar opiniones y solamente la opinión de él. Ya, muy bien. A ver, bueno, sí, es como que una tendencia maladaptativa, ¿no? Que surge cuando una persona, y en este caso estamos hablando del adolescente, se compromete rígidamente con un rol o su cultura, perdiendo la tolerancia hacia otras formas de ser, o vamos a hablarlo de pensar, ¿no es cierto? Es así, o sea, solamente lo que él cree, lo que él piensa es lo correcto, ¿no? Y pudiéramos hablar de fanatismo en muchas cosas, en el fútbol, en la fe, en muchas cosas, ¿no? Y no hace, lo más importante y la característica más importante del fanatismo es que no se acepta otro punto de vista, ¿no? Otras formas de ser. A ver, y bueno, ahí valga la redundancia que caracteriza al fanático, es lo que acabamos de decir. ¿Qué es el repudio entonces en el desarrollo de la identidad? Es ¿Qué es? casi como una identidad problemática Ya. ¿Y por qué será una identidad problemática? por los grupos. Ya, veamos. Justamente, muy bien.
es una tendencia problemática, ¿no? Donde el adolescente rechaza su individualidad y su necesidad de construir una identidad adulta, ¿no? O sea, acá se va un poquito más al tema de los roles y lo que los demás también ejercen sobre él, más allá de lo que él pueda desarrollarse de manera individual, independiente, ¿no? Así es. A ver, ¿qué función cumplen los grupos cerrados en algunos adolescentes? Vamos, lo que crean. ¿Qué función cumplirán los grupos cerrados en algunos adolescentes? ¿Nadie? Que lo influencian, dicen. Ya, que lo influencian. Imagínense un grupo cerrado en los adolescentes, ¿no? No solo lo influencian, diría yo, lo determinan, ¿no? ¿Y qué dice aquí? Permiten una fusión grupal que sostiene una identidad compartida cuando la identidad individual aún es frágil. Es decir, por eso hablaba, sí, lo que dice su compañera, lo influencian, lo determinan, y más allá que eso es, hay una fusión, es decir, que por eso habla de un grupo cerrado, ¿no es cierto? En el sentido de que este adolescente no desarrolla su individualidad, sus características de personalidad, sino que lo que hace es toma las características del grupo, ¿no? Por eso hablamos de grupos cerrados. Y aquí pudiéramos dar varios ejemplos, ¿no? De grupos cerrados que, bueno, nosotros los llamamos coloquialmente sectas, ¿no es cierto? Que no pueden salirse nadie, no solo los adolescentes, ¿no? Sino nadie que ingresa, o sea, no puede salirse de ese lugar bajo las premisas que ellos tienen, porque justamente lo que ellos quieren es un adoctrinamiento donde la persona se apropie, ¿no? De los comportamientos específicos del grupo. Bien, imagínense peor para un adolescente que está en una etapa tan frágil y vulnerable. ¿Qué virtud se logra al atravesar exitosamente la adolescencia según Erickson? ¿Recuerdan o no recuerdan? A ver, la fidelidad, ¿no? Entendida como lealtad a los valores sociales a pesar de sus imperfecciones. ¿Por qué? Recordemos la crisis que nos habla Erickson en la adolescencia. Recuerden, hablaba de la identidad del yo, ¿no? Versus eh, replicar roles, no recuerdo bien la primera palabra, pero en el tema de los roles, ¿no es cierto? Entonces, el adolescente está en crisis, ¿no? Entre sí construir su yo individual o seguir al grupo externo, ¿no? Y replicar todo lo que el grupo externo hace. Si él supera esta crisis, va a decir Erickson que hay una virtud. Cada vez que se supera una crisis, Erickson dice que se genera una virtud. Pónganlo así, que es como que si se da una fortaleza, digamos, aumenta una fortaleza en el ser humano. Y en este caso, ¿cuál es? Es el de la fidelidad, pero con el otro no.
consigo mismo, ¿no? Fiel a sus convicciones, a sus pensamientos, a lo que él cree, ¿no? Y bueno, a lo que él predica, ¿no? Entonces, esta persona, este adolescente se va a hacer más fuerte todavía. ¿Qué cambios cognitivos se producen en la vida escolar del adolescente o en la adolescencia? A ver, eso lo han llevado con la LICEN. Razonamiento lógico o pensamiento abstracto puede ser. Ya, bien, bien, muy bien. Justamente, ¿no? El pensamiento abstracto y la capacidad de razonar sin necesidad de objetos concretos, ¿no? Ya aquí ya tienen una mayor capacidad, ¿no? Justamente para poder hacer todas estas inferencias, deducciones, ¿no? Y demás. Muy bien. ¿Qué tipo de pensamiento adquiere el adolescente? Pensamiento científico. Ah, muy bien. Y el hipotético deductivo, ¿no? ¿Por qué hablamos de hipotético deductivo? Porque él deduce. Acuérdense que los adolescentes todo el tiempo están diciendo, seguramente me dijo eso por esto, seguramente me miró así por tal cosa, ¿no? Hipotético deductivo, deduce la conducta, ¿no? Entonces, sí, justamente estos dos pensamientos son los que ya adquiere el adolescente. A ver, ¿qué contradicción caracteriza a la adolescencia? Un silencio. La alta capacidad cognitiva junto con inmadurez afectiva y de personalidad. Recuerden que todavía, o sea, si bien hay un buen razonamiento, hay un pensamiento científico e hipotético deductivo, pero ¿por qué no se lo utiliza bien? Porque hay todavía una inmadurez afectiva, ¿no? Imagínense, se utiliza el pensamiento hipotético deductivo para hipotetizar y deducir conductas que son más de tipo afectivas, no tanto, no sé, pues de temas académicos o temas de la vida, de hacia dónde quieren ir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la gran contradicción que caracteriza a la adolescencia, ¿no? Es decir, por un lado, hay un buen razonamiento, pero por otro lado, la inmadurez afectiva todavía está a flor de piel en ellos. ¿Cómo se relaciona la sexualidad con la identidad, según Erickson? A ver, nadie. Vamos a ver. Y hemos hablado harto de sexualidad. El desarrollo de las relaciones sexuales se vincula con la búsqueda de identidad adulta. Recuerden que hablamos que un principio incluso es más instintivo, es más de gratificación inmediata, ¿no? No hablan tanto de emociones, ¿no? Sino mi cuerpo está cambiando, entonces hay una búsqueda de saciar, ¿no? Esas sensaciones, ¿no? Por eso tenemos tantos embarazos adolescentes, ¿no? Posteriormente sí hay un tema de emotividad, ¿no? Um, donde se va afianzando un poquito esto, pero aún así no es un pensamiento a largo plazo, no, sino que es un poco más de compañerismo, más allá de lo instintivo. A ver, ¿qué demuestra la capacidad de establecer relaciones íntimas? ¿Qué demuestra en el adolescente la capacidad de tener, de establecer, mejor dicho, relaciones íntimas? Nadie.
o están durmiendo siendo un viernes, o no entendieron esta parte. Y si no entendieron, también pueden decirlo. Por eso el tema de repasar, y van a haber preguntas que yo les ponga que incluso no están en sus libros, que no van a ser tan específicas, sino más de pensamiento para que ustedes puedan también ver cómo están sus apuntes, qué responderían ante eso. Si bien hay cosas que no se les va a decir, esto es esto, ¿no? Sino ustedes tienen que tener la capacidad de poder justamente inferir. En realidad la tienen, solamente hay que desempolvarla. Porque cuando estén en el examen, repito, no es memorístico, sino que es poder deducir, poder identificar también. A ver, ¿qué demuestra la capacidad de establecer relaciones íntimas? Justamente el éxito en la constitución de una identidad personal. Eso va a demostrar que hay una buena forma de establecer relaciones íntimas. ¿Por qué la curiosidad intelectual es clave en la sexualidad juvenil? Por madurez. Ya. ¿Por qué por madurez? Porque estoy consciente de las consecuencias y el acto que estoy haciendo. Ya. Entonces la curiosidad intelectual es clave en la sexualidad juvenil por la madurez. Vamos a verlo así. A ver. Bueno, en realidad, justamente hablamos de que la curiosidad intelectual es clave en la sexualidad juvenil porque impulsa al adolescente a buscar información sexual en múltiples fuentes. Pero no hablamos de una madurez. Recuerden que hablamos más bien que hay una contradicción, que hay una inmadurez eh, afectiva, ¿no? Entonces, ellos tienen, o sea, si bien tienen desarrollado el tema del razonamiento bastante amplio, ¿no? Es muy bueno, es la etapa donde hay mucha capacidad cognitiva. En realidad es la etapa mejor, ¿no? Donde, bueno, el que lo aprovecha puede llegar a expandir bastante el tema cognitivo. Y bien, se da una curiosidad intelectual, pero porque va a impulsar al adolescente, ¿no? A buscar información no solamente de esto, ¿no? Y bueno, en cuestión a la sexualidad específicamente va a buscar un montón. O si no, ahí no vemos a las jovencitas buscando información ellas, eh, yendo a los lugares también. Acá tenemos algunos lugares donde justamente tienen el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Donde pueden ir jóvenes y señoritas, ¿no? A poder preguntar, ¿no? Entonces, ellos justamente por esta situación. Pero no es que haya una madurez. La madurez todavía la están formando. Ahorita lo que ellos tienen es curiosidad, razonamiento, deducción, inferencia. Eso es lo que ellos están atravesando en este momento. ¿Por qué surgen frustraciones en torno a la sexualidad? ¿Por qué creen? Por falta de información. Ya, por falta de información. Y recuerden que ustedes han visto todo el tema de las frustraciones, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Por falta de información, desinformación, las falsas expectativas, ¿no? Aquí incluso hay, a veces hay información de más también, ¿no? Que, por ejemplo, ¿por qué decimos que la pornografía es algo que no es positivo o no es tan positivo para el adolescente? Porque, especialmente para el adolescente, porque va a desfigurar la imagen y la expectativa de lo que debe ser una relación sexual, tanto desde su participación de él como desde la participación de la otra persona, ¿no? Del sexo opuesto. Entonces, va a generar esta frustración. ¿Cómo se concibe la unión sexual en la adolescencia? A ver. ¿Cómo se concebirá? A través de una pareja. Ya. A ver, miremos. El vínculo de
Ajá, a ver, no solo como satisfacción biológica, ¿no? Muy bien, sino como un fenómeno ligado a lo afectivo y lo sentimental. Bien, lo que ya decíamos hace un momento, ¿no? El vínculo, lo que decían sus compañeros igual. A un principio sí, era más instintivo, pero luego ya empieza a formarse este tema sentimental. Tal vez todavía no hay madurez exactamente, ¿no? Totalmente, digamos, ¿no? Pero sí ya hay esto de quiero compartir con alguien. Veamos, ¿qué diferencia general existe entre varones y mujeres en lo sexual y lo sentimental? A ver, ¿quién menciona? Vamos. Por la, a ver, uno, que el varón es un poco más instintivo, la mujer más Ya. sentimental, pero eso creo que es por tema cultural, Ujú. ¿no? ¿Y la mujer cómo será? Creo que la mujer prioriza más el amor que a lo sexual. Ya. La mujer es un poco más eh, sentimental, como dice. Ya. A ver, veamos. En la mujer suele predominar lo sentimental, sí, ¿no? Y eso es una característica que tenemos, no somos iguales, ¿no? Eso es real, ¿no? Mientras que en el varón lo sexual, ¿no? La sexualidad aparece más independiente, ¿no? Y esto es algo que es científico, ¿no? O sea, el hombre no vincula tanto la relación sexual con lo afectivo, lo amoroso, o sea, no es una regla, ¿no? Ni en la adolescencia ni después, ¿no? Es algo que caracteriza al género como tal, ¿no? En cambio, en la mujer lo afectivo es algo, lo sentimental es algo muy trascendental, ¿no? Y sí, para ella el tema de la relación sexual va a ser un paso para ella, ¿no? Recordemos también todo el tema de cómo justamente se inicia, ¿no? Este tema de la adolescencia y ella está asustada con su primera menstruación, está sentimental, desde ahí empieza, ¿no? Mientras que el hombre tal vez estará asustado a un principio, pero también hay cierta gratificación porque existen los sueños húmedos y todo este tema de querer experimentar con su cuerpo. Entonces, desde ahí biológicamente empieza justamente esta diferencia. ¿Qué influye en las diferencias de respuesta sexual entre hombres y mujeres? ¿Qué va más o menos con lo que hemos hablado? La interacción entre biología y cultura. A ver, ¿por qué el impulso sexual requiere juicio de realidad? ¿Por qué creen? Por las consecuencias. Es más, Ajá, es más que por lo lógico, o sea, la palabra. por las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Gravidad, embarazo, gravedad, embarazo, enfermedades Ah, ya, ya, sexuales. ok. Por eso requiere un juicio de realidad. A ver. Sí, ¿no? Pero siempre, ajá, muy bien. Como dice acá, porque existe una madurez biológica, sí, lo sabemos incluso cuando hay inmadurez afectiva, pero no siempre hay una madurez emocional y social, entonces por eso necesita un juicio de realidad, ¿no? Específicamente,
porque esta persona, este adolescente todavía no, si bien sabe, conoce lo que puede pasar, pero la llamamos madurez cuando yo puedo dominar mis impulsos, porque no solamente es que conozca, no quiero pasar por eso, esas consecuencias, ¿no? Que vienen. Entonces, domino mis impulsos. A eso llamamos madurez. Entonces, debe haber aquí un juicio de realidad, porque si no la hay, el impulso sexual de ellos es el que va a accionar más y vamos a tener más embarazos adolescentes de los que ya hemos tenido. ¿Cuáles son las dos direcciones que pueden tomar las relaciones juveniles? ¿Cuáles serán las dos? A ver. Las relaciones juveniles, Ujú. Informaciones de un adulto. sí. Información a un adulto. Escuche bien. Sí, pedir información. Ya, Que las dos direcciones que pueden tomar las relaciones juveniles pueden ser una relación sana de pareja o una tóxica. ya. Ok, sigo escuchando. ¿Alguien más qué piensan? Veamos. La pregunta es, ¿cuáles son las dos direcciones que pueden tomar las relaciones juveniles? Una basada en la integración de sexualidad y afectividad y otra orientada a la búsqueda de sensaciones, es decir, solo placer instantáneo. Entonces, por un lado, puede haber una integración en cuestión a lo sexual y afectivo, teniendo más allá que una relación tóxica o no tóxica, sino que teniendo una pareja, ¿no? Porque hablamos que aquí hay una búsqueda, ¿no? De lo sentimental y y por ende también lo sexual no se elimina. Pero por otro lado, también puede estar orientado solo a una búsqueda de sensaciones, de placer, y lo vemos, ¿no? Vemos adolescentes jovencitos que solamente buscan, no buscan una pareja, no buscan algo momentáneo y demás. ¿Qué es la masturbación? Y esto lo hemos visto conmigo. ¿Qué será la masturbación? Ahí lo deben tener justamente ustedes en sus apuntes. Acción del impulso sexual puede ser. ¿Perdón? ¿La qué? Satisfacción del impulso sexual. Ya, la satisfacción del impulso sexual. ¿Qué más? A ver, ¿quién dice? ¿Quién será? Se procura placer sexual a uno mismo. Ya, ok. Veamos. Es cierto todo lo que ustedes han dicho, pero nos faltó como que la primera parte, ¿no? La masturbación es una práctica de autoerotismo, ¿no? Que ya lo hablábamos justamente en esa clase que nos tocó. Autoerotismo, o sea, yo, ¿no? Me doy satisfacción a mí mismo, ¿no? Que consiste en procurarse placer sexual y forma parte de la sexualidad humana, ¿no? Yo les decía que era incluso a veces tomado como un comportamiento, ¿no? Dentro de la sexualidad, no como algo ajeno, sino que es un autoerotismo, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. ¿Por qué es más frecuente la masturbación en varones? Porque lo hablamos también. ¿Por qué será más frecuente en los varones? Por el impulso sexual que tienen. Ya, bien.
Y también justamente por Por todo cultura. el tema de las condiciones sociales y culturales. Recuerden que yo les decía igual que las mujeres también, ¿no? Tienen, si bien no son tan instintivas, pero también hay justamente un condicionamiento desde que son niñas pequeñitas, ¿no? En el tema social, en el tema cultural, que ellas no podrían, o sea, no pueden estar pensando en eso. Del hombre es más pasable, digamos, ¿no? Entonces, justamente que una mujer tenga estas prácticas es mal visto por la cultura y la sociedad. ¿Qué tipo de mitos existen sobre la masturbación? A ver. ¿Qué No mitos sé, habrá? profe. ¿Mm? ¿Algún mito que se acuerden, que tengan por ahí? Hablamos de varios mitos. Varios, eran hartos. Nadie. A ver. Bueno, tenemos hartísimos mitos, ¿no? Que es dañina, que es compulsiva, bueno, que no estamos hablando, ojo, de la masturbación compulsiva como tal, pero estamos hablando de lo que se dice, ¿no? Que es inmadura, que es egoísta o incompatible con la vida en pareja. También habíamos dicho que se dice que incluso que puede dañar a la persona, ¿no? De que ya no va a ser igual el tema del coito cuando se tengan relaciones con una persona. Muchos mitos sobre la masturbación, mejor dicho. ¿Qué es la masturbación por compensación? A ver, por compensación de frustración, creo que es aquí. ¿Qué será? También lo hablamos. Para saciar esa sensación de saciedad. ¿De ansiedad? ¿Será? ¿Recuerdan que yo les hice una comparación con la masturbación por ansiedad también? Entonces, ¿cómo será aquí? ¿Quién más? Puede ser después de una separación, un divorcio. Ujú. Es como las decisiones de una persona que pasa en su vida y lo compensan con el placer, puede ser así. Ah, ya, ok. Sí, justamente esto, ¿no? Y lo que dijo su compañera está en gran parte acertado. Sin embargo, no nos olvidemos que hay una diferencia, o sea, no es exactamente por ansiedad, ¿no? Sino hay justamente esto, ¿no? Una compensación. Compensar algo que está sucediendo. Porque mi ansiedad puede ser incluso positiva, ¿no? Estoy ansioso porque, no sé, pues voy a rendir un examen. No me habla de pérdidas, ¿no? Sino que estoy ansioso, ¿no? Bien, y justamente aquella que aparece como respuesta a frustraciones o decepciones vitales, ¿no? Aquí sí hablamos eh, de algo que se ha perdido, de algo que me genera no ansiedad, sino que frustración. Ahí valga la redundancia. ¿Qué caracteriza a la masturbación por ansiedad entonces? El estrés, Ya, a ver, ¿quién más? Las preocupaciones intensas. Ujú, sí, sí, sí.
eso también puede impulsar. Se presenta como una forma de aliviar, ¿no? Esa tensión, el estrés o la inquietud interna, ¿no? Que es lo que ustedes también han mencionado, ¿no? No importa de qué orden, ¿no? O sea, lo externo. Puede ser el tema de una pérdida. Bueno, en realidad no tendría que ser una pérdida, sino tendría que ser de algo que me está generando en ese momento, ¿no? Que es una como gratificación inmediata. Estoy estresado por un examen, por mi trabajo, porque tengo que hacer tantas cosas, porque, no sé, mil cosas, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, es como una liberación de dopamina inmediata bueno, que se genera justamente en la persona. A ver, ¿qué es la masturbación impulsiva? Ya casi como una... Ya se podía entrar a adicción, Como dice porque eso, impulsiva, pues, que será al momento, fugazmente. Creo que mayormente se dará en los hombres. Ya. ¿Y a qué hace referencia esto de impulsiva? Solo da para la sensación física nomás. Ya. Lea la palabra. ¿Perdón? ¿Alguien por ahí? Ya. Lean la palabra siempre, ¿no? El tema de impulsivo. Está muy bien todo lo que dijeron, pero lean la palabra siempre. Impulsivo hace referencia a no racional, ¿no? Sino que se da en ese momento, o sea, impulso, ¿no? Hace referencia a los impulsos, ¿no? Cuántas veces se vaya a dar, o sea, no hay racionalidad aquí. Una forma en la que prima la sensación física, ¿no? Como mínima elaboración mental, ¿no? Y justamente esto, ¿no? O sea, es una necesidad de saciarse. No importa, no importa cómo, o sea, no importa si son 5 veces que instintivamente quiere saciarse, digamos, ¿no? En el día o generarse esta autogratificación, pero hay una masturbación impulsiva, por eso se dice impulso. Bien. ¿Qué caracteriza la masturbación imaginaria? Y que hablamos que la tienen más las mujeres. Fantasías sexuales. Ya, exactamente. Muy bien. Que desencadenan justamente la respuesta autoerótica, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa del vínculo con el sexo opuesto? A ver. El coqueteo. Ya. Sí, aquí en realidad está errado. Es el coqueteo. Justamente esto, ¿no? Acá habla del predominio de impulsos sexuales, pero en realidad esto está vinculado con el tema del coqueteo. Muy bien. ¿Qué ocurre en la transición hacia la relación intersubjetiva? Media rara esa pregunta, me van a decir. Veamos. A ver, entendamos la pregunta primero. ¿Qué ocurre en la transición, ¿no? En ese periodo de transición hacia la relación intersubjetiva. Hacemos referencia a intersubjetiva, ¿no? Con algo muy mío, ¿no? Interno, ¿no? Pero también donde va a tener algo que ver justamente la relación con el otro. A ver, la otra persona deja de ser objeto y comienza a ser vista como sujeto, con valores personales. En un primer momento, recordemos que el adolescente
lo único que quiere, ¿no? Es saciarse. Y entonces en este momento la relación con el otro es más de objeto, ¿no? Es un objeto para saciar. Pero aquí hay una transición, ¿no? Y aquí ya empieza a dejar de ver a esa persona como un objeto de saciar y empieza a verla como un sujeto, ¿no? Con valores personales y ya aquí es donde empieza incluso lo que decimos nosotros que en lo afectivo empieza a ver justamente este sentimentalismo y demás, ¿no? Entonces hay una transición. ¿Qué caracteriza al primer amor? Idealización. Ujú. Extrema, ¿no? Y atracción centrada en valores espirituales e íntimos. Muy bien. ¿Cuándo se produce la fusión entre amor y sexo? Cuando ambos individuos tienen la madurez mental para, para estar en una relación más formal. Ya, Más, ok. Bueno, justamente al final de la adolescencia, aproximadamente entre los 18 o 20 años en mujeres y 20, 25 en hombres, sí, podemos dar la explicación de lo que dice su compañera, cuando ya por lo menos hay justamente esta madurez en el sentido, quiero que vean madurez no como algo que ya llegué a la madurez y bueno, ya aquí acabó. No, todo el tiempo estamos tratando de ser maduros, ¿no? La madurez hace referencia justamente a esta capacidad mía que tengo de autorregularme, por eso hablamos de madurez emocional, digamos, ¿no? Y madurez en todo sentido, ¿no? Entonces, sí, lo que nos dice es que muy probablemente vaya a ser en estas etapas donde ya hay justamente esta fusión entre amor y sexo que puede ser madura, puede ser llevada de una manera acorde. ¿Cómo define Sternberg el amor? También lo vimos. Tres componentes creo que él dice, un triángulo, si no me equivoco. Ajá. ¿Y qué hay en ese triángulo? Pasión, intimidad y compromiso. Ya, pasión, intimidad y compromiso. Ok, a ver. Y bueno, sí, exactamente, ¿no? Como una combinación justamente entre la pasión, la intimidad y compromiso que da lugar a distintos tipos de vínculos. Hablábamos que el tema del amor no es solamente con vínculos de amistades, sino también, perdón, no es solamente con vínculos amorosos, sino también de amistades, familias y demás. Exactamente. ¿A qué se llama pubertad? A ver. al inicio de los cambios físicos, hormonales. Bien. Ajá, biológicos, ¿no? Que veíamos que todo incluso es todo lo que se puede observar, ¿no? Recuerdan que yo les decía y veíamos ahí el cuerpo del varón, de la mujer, ¿no? Cómo se va desarrollando, cómo van apareciendo, ¿no? Las espinillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre identidad del yo y confusión de roles? Esa es la crisis de Erickson. ¿Cuál es la diferencia entre la identidad del yo y confusión de roles? Que es la búsqueda de una identidad. Búsqueda una identidad, ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren bien la pregunta.
no les está pidiendo algo en concreto, sino que diferencien estos dos aspectos, la identidad del yo y la confusión de roles. Que la identidad de yo es lo que yo quiero ser y lo que yo busco, y la confusión de roles es más lo que se nos da a entender la sociedad de cómo debemos ser, de cómo podemos ser o cómo debemos terminar. O sea, Ya. Ok. La diferencia entonces está justamente en cómo va a tomar estos comportamientos el adolescente. Por eso decíamos que justamente si pasa esta crisis, la virtud que se va a generar, ¿recuerdan cuál era? ¿Cuál les decía yo que era hace un momento? Nada. Fidelidad o lealtad. Muy bien. Ajá. Fidelidad consigo mismo, ¿no? Con sus valores, sus creencias, sus pensamientos. Si atraviesa esto, pero si no, muy probablemente va a ser, bueno, lo contrario de fidelidad es infidelidad con sus valores, sus pensamientos y demás, y más dado hacia el otro. Incluso Erickson nos habla de que las personas que justamente, o el adolescente que no atraviesa bien esta etapa, esta crisis, porque son crisis en el desarrollo humano, si no atraviesa bien, puede ser que sea una persona dependiente emocionalmente luego cuando sea adulto, ¿no? Porque va a depender de otros para la identidad de él, o sea, lo que los otros me dicen, eso es lo que yo soy, más que lo que yo creo que soy, aunque los demás no lo vean ni me lo digan, no importa, ¿no? A ver, ¿y qué son los ritos de paso? son festejos de tradiciones familiares o tradiciones ya que se dan cuando uno se considera que llega a la adultez o por ahí, o sea, que ya creció, está creciendo. Muy bien, exactamente. Lo ha dicho claramente su compañera. ¿Qué diferencias existen entre lo sexual y lo sentimental? Como última pregunta. Que lo sentimental es más lo mental o pensativo. Y siento que lo sexual es físico, o sea, puro físico, contacto físico. Ya. Sí, hay que diferenciar que en cuestión, cuando hablamos de lo sexual, es biológico, ¿no? O sea, todos también tenemos un cuerpo y recuerden, aquí yo siempre les voy a hablar de todo, es una integración de todo, ¿no? Recuerden a Maslow cuando nos habla de la pirámide de necesidades, ¿no? Entonces, en el punto más bajo nos habla acerca de las necesidades básicas, ¿no? Y ahí justamente nos habla de comer, de dormir, incluso esta necesidad biológica, ¿no? Que es reproducirse, nos va a decir él. Entonces, sí, lo sexual tiene que ver mucho más con el tema biológico que está instaurado en todos nosotros, y lo sentimental ya es algo más trabajado, ¿no? Cuando ya hay una madurez, cuando ya hay el tema de una proyección. Si fuéramos a la pirámide de Maslow, hablaríamos de una seguridad social, ¿no? Donde queremos justamente ya entablar algo con alguien, ¿no? A eso hace referencia. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? No. Ok, repito nuevamente, estos temas son más fáciles, ¿no? Sin embargo, el tema que vamos a ver el día lunes, que es un poquito del tema de los trastornos de personalidad y demás, son un poco más complejos, más no imposibles, ¿no? Entonces yo requiero que ustedes entiendan muy bien esta parte. Por favor,
escucho ahí que a ratos no captan rápido el tema de Erik Erikson, ¿no? O sea, repasen justamente esta parte de cuando hablamos de Erikson, con el tema de las crisis, lo que él menciona, ¿no? La virtud y todo lo demás. Y si hay algo nuevo que hemos hablado ahorita respecto, o bueno, al hacer las preguntas también para que puedan anotarlo, porque es sumamente importante. Recuerden nuevamente que la adolescencia se cimenta lo que es todas estas características, no solo biológicas, sino psicológicas, cognitivas, bueno, que ya hemos dicho que el adolescente tiene mucha raciocinio, ¿no? Pero aquí vamos a ver justamente qué es lo que sucede para que haya un quiebre y se dé lo que son los trastornos de personalidad. Si bien lo vamos a hablar los trastornos de personalidad, porque bueno, la encargada del libro ha sido la licenciada Maggie Jauregui, que ella es psicoanalista. Vamos a recordar un poco ahí lo que decía el psicoanálisis respecto a todo lo que son las vivencias. Y de acuerdo al psicoanálisis es lo que vamos a ver cómo se dan estos trastornos de personalidad. Pero para eso también es importante que ustedes sepan claramente la diferencia que hay entre frustración, conflicto y demás. Y algo que sé que han hablado el día de ayer es el tema de cómo se da la frustración, si es algo positivo, negativo, el conflicto. Por ejemplo, qué puede causar la frustración, que en este caso lo puede causar el estrés, ¿no? Y para eso sí les voy a mostrar un pequeño video, bueno, es un video un poquito más largo de lo que hemos visto, sin embargo lo voy a cortar casi en la última parte, porque me interesa que ustedes puedan entender cuál es el papel que tiene este agente que es llamado el estrés e incluso, ¿no? Sus derivados, vamos a llamarlo así, para causar en el ser humano, ¿no? Y cómo eso puede detonar incluso en lo que vamos a ver del tema de la personalidad como una personalidad disfuncional. Dicho esto, denme un segundo que voy a dejar de compartir esto y compartirles lo otro. A ver, denme un minuto. Espero que nos dé un poquito de tiempo. Bien, vamos a ver, no lo vamos a ver todo porque también no nos va a dar tiempo, pero sí quiero que escuchen atentamente y yo les voy a hacer preguntas respecto a lo que habla acerca del estrés, porque sí va muy ligado con el tema de la frustración y todo lo que hemos visto ya hasta aquí. Y lo que vamos a ver también con lo de los trastornos de personalidad. Conmigo hace poco más de 6 meses. De todos mis consultantes, ella es de las personas más comprometidas con su espacio terapéutico. Vive una vida que muchos tildarían de exitosa. Trabajo desafiante en una empresa muy cool, after office con sus compañeros, tragos fancies, salidas a comer a los mejores restaurantes los fines de semana, vacaciones en el Caribe. La última sesión me confesó: no aguanto más, estoy harta de vivir estresada. Lo único que me calma es salir a fumar y ya no me queda aire en los pulmones. Trabajo hasta muy tarde, me llevo tareas a casa y aún así siento que no termino nada. Mi mente es una lluvia de pendientes. Es como si tuviera una deuda que no puedo pagar y crece todos los días. Ni hablar de que no puedo cerrar un ojo a la hora de dormir. Necesito eliminar el estrés de mi vida ya, si no me va a consumir por completo. Ana está pasando por una situación de estrés intenso. La carga que siente es agotadora y ya no impacta solo en su trabajo. La afecta mucho emocional y físicamente. Se siente cansada todo el tiempo y sus relaciones personales se están desvaneciendo.
Y lo peor, mientras más intenta luchar contra el estrés y evadirlo, más se intensifica. ¿Qué es el estrés? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir estresados? ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la función detrás del estrés? ¿Está bien querer eliminarlo? ¿O en realidad es un grave error? Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Epsi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, estrés, la causa de todos los males. Estrés. Debe ser de las palabras más googleadas de los últimos tiempos. Pérdida del cabello por estrés. Dolor de cabeza a causa del estrés. Colon irritable en consecuencia del estrés. Insomnio por estrés. La lista es interminable. Y lo más curioso es que todos estos puntos tienen algo en común. Creemos que el estrés es el problema. Si la causa de todos nuestros problemas y dolencias es el estrés, al parecer, la solución es eliminarlo, combatir el estrés. Pasa algo similar a cuando tenemos fiebre y únicamente nos enfocamos en tratar de que baje. Está bien, tener 40 grados de fiebre es súper molesto, nos sentimos fatal, es lógico intentar disminuir la temperatura. Pero es importante tener en cuenta el por qué aparece la fiebre. Aparece porque es la manera que tiene nuestro cuerpo de defenderse frente a una amenaza, un virus, una infección, algo que está impidiendo su funcionamiento normal. Entonces, pensar a la fiebre como la causa del problema y no como la mensajera que trae información valiosa que hay algo que anda mal, puede ser peligroso. Con el estrés pasa lo mismo. Pensamos que es la causa del problema, cuando en realidad es el mensajero, el vigilante del barco que nos avisa que tenemos que tomar una dirección diferente para no estrellarnos contra el glaciar. Nos grita algo que tenemos que escuchar. Vamos paso a paso. ¿Qué significa la palabra estrés? La palabra estrés deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. En sus comienzos, el término estrés se usaba en el campo de la física, más específicamente de la física de los metales. Hace referencia a la modificación que experimenta un cuerpo elástico cuando actúa sobre él una fuerza externa. Fue el médico Hans Selye, allá por el año 1935, quien habló por primera vez de estrés en el área de la salud mental. Lo definió como la respuesta adaptativa del organismo ante factores amenazantes. Él decía que todos experimentamos en mayor o menor medida estrés y que tiene que ver con una cuestión de adaptación al medio. El estrés es la respuesta natural de nuestro organismo frente a situaciones que percibimos como amenazantes, nuevas o inciertas. Si lo pensamos un segundo, rápidamente nos damos cuenta que todo el tiempo estamos frente a este tipo de situaciones. Es la vida misma. Cuando aparece el estrés, nuestro cuerpo se prepara y segrega distintas hormonas, principalmente dos: cortisol y adrenalina. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, aumenta la glucosa en la sangre, suprimiendo funciones no esenciales en situaciones de emergencia, como por ejemplo la reproducción o la digestión. Si estamos escapando de un león o llegando tarde a una reunión importante en nuestro trabajo, nuestro cuerpo lo último que necesita es estar poniendo energía en digerir comida o en aumentar nuestro deseo sexual. El cortisol nos ayuda a gestionar nuestros recursos con el único fin de sobrevivir. La adrenalina, por otro lado, prepara al cuerpo para la respuesta inmediata de lucha o huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión sanguínea y potencia la energía, permitiéndonos reaccionar rápido ante una amenaza. Hans llamó a este conjunto de reacciones síndrome general de adaptación. En ese momento lo pensó como una enfermedad. Hoy sabemos que todos tenemos este sistema de adaptación y qué alivio.
Si no lo tuviéramos, estaríamos en problemas. Sin la posibilidad de sentir estrés, ignoraríamos situaciones peligrosas o nos relajaríamos en momentos en que en realidad estaría bueno estar enfocados y con energía. Lo dijo Charles Darwin cuando habló de la supervivencia del más apto. Sobrevive quien se adapta al entorno y el estrés nos ayuda a hacerlo. Pero el problema, y acá me quiero detener, es que nuestro cerebro no diferencia las amenazas reales de las imaginarias. Las siente igual de reales y por lo tanto reacciona de la misma manera. Factores realmente agresivos, como ser víctimas de un accidente fatal o ser abusados sexualmente, o un perro furioso que viene a nuestro ataque, o situaciones cotidianas propias de una sociedad hiperexigente, como el mail de nuestro jefe un poco molesto a primera hora del día, activan nuestro sistema por igual. Te levantás a las 7 de la mañana y ya tenés 20 notificaciones de tu jefe con pedidos para resolver ya. Salís de la cama. Mientras te haces el café, te empezás a pelear con una amiga por WhatsApp. El viaje que planearon al final no se hace. De reojo mirás un mail que dice que tu tarjeta de crédito se venció. Todavía no arrancaste la mañana y ya estás agobiada por todos los problemas que tenés que resolver. Cualquier pequeño estímulo puede ser disparador de estrés en la vida moderna. Vivimos rodeados de alarmas, sirenas de ambulancias, mensajes malintencionados, problemas económicos, mudanzas, pérdidas de amigos, peleas con familiares, situaciones en el trabajo. ¿Te imaginas vivir todo el tiempo como si estuvieras escapando de un perro hambriento y depredador? Nos agota de solo pensarlo. Así se siente nuestro cerebro en pleno siglo XXI. Ahora, si nuestro cerebro cansado no puede diferenciar situaciones extremas de situaciones cotidianas, ¿cuáles son entonces las consecuencias de estar en este permanente estado de alerta? Para responder, voy a traer una palabra que nos va a ayudar a entender qué pasa con el estrés y por qué nos afecta tanto. La psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Bueno, se trata de el estudio y la explicación de la interacción entre la mente, el sistema nervioso, el sistema endocrino, es decir, nuestras hormonas, y el sistema inmune, el que nos protege de sustancias potencialmente peligrosas como los virus. Durante muchísimo tiempo se creyó que todos estos factores funcionaban de manera completamente aislados, independientes. La mente por un lado, el cuerpo por el otro, lo biológico por el otro. Hoy existen miles de investigaciones que confirman que no hay manera de pensar estos sistemas aislados. Todos están estrechamente interconectados, funcionan en conjunto. Si leemos al estrés bajo la lupa de todos estos sistemas interconectados, entendemos entonces que un estado mental de preocupación puede hacer que nuestro cuerpo lo traduzca como una amenaza y disparar cambios hormonales que nos hagan experimentar síntomas físicos desagradables e incluso hasta desarrollar alguna enfermedad a raíz de un sistema inmunológico debilitado. Todos los sistemas funcionan influyéndose unos a otros. Imagina que estás en el banco esperando que te atiendan y empieza a sonar una alarma muy fuerte. Te aturde. Hay personas que gritan, ¡es la alarma del fuego! Instantáneamente sentís taquicardia, desesperación, las manos te sudan. Te recorre una sensación de activación en todo el cuerpo. Salís corriendo a toda prisa afuera del edificio. Cuando estás afuera, a salvo, viene un trabajador del banco y te dice a vos y a todas las personas que corrieron que era solo un simulacro, una falsa alarma, no hay fuego. Pueden regresar adentro y esperar su turno. Más allá de que la alarma haya sido solamente una prueba, tu cuerpo no es el mismo que antes de escuchar la alarma. Volvés, ingresás al banco y tu cuerpo está diferente. No tiene la misma calma que antes del evento del fuego. El pico de cortisol, la hormona del estrés, tarda muchas horas en bajar. La taquicardia, la sudoración, la sensación de malestar, el hueco en el estómago, van a perdurar por varias horas hasta que poco a poco el cortisol se vaya lentamente de tu cuerpo. Pasemos ahora a las soluciones.
¿Cómo hacemos para mantener la calma en un mundo que nos estresa constantemente? Primero, reconocer nuestro monto de estrés. ¿Qué tanto nos estresamos? Esto es clave, porque notar cuán estresado estás es el primer paso para manejarlo. El estrés tiene dos caras, el eustrés y el distrés. Algo de estrés siempre es necesario. Es lo que nos permite escapar de amenazas, lo que nos motiva a afrontar desafíos y a superar obstáculos, incluso mejora nuestro rendimiento. A ese monto adaptativo de estrés, monto equilibrado, es lo que los neurocientíficos llaman eustrés. Yo le llamo estrés equilibrado. Ni un estrés nulo, que haría que la vida nos pase por encima, ni un estrés excesivo, que nos bloquearía por completo. Más bien, un estrés equilibrado. Ni mucho ni poco. En lugar de desgastarte, el eustrés te fortalece. El cortisol en pequeñas dosis agudiza tus capacidades cognitivas, te ayuda a concentrarte mejor y a focalizar muchísimo la atención para responder ante un desafío de manera mucho más efectiva que si no tuvieras cortisol. Hagamos un mini ejercicio para identificarlo. Si podés, cerrá tus ojos. Si no, podés imaginar con los ojos abiertos. Pensá en el último desafío al que te enfrentaste. Esa situación que te generó un cosquilleo en la panza. La última vez que estabas por salir de tu zona de confort y que te animaste a hacerlo. ¿Te acordás en qué situación fue? ¿Dónde estabas? Imagínate ahí. Trae la escena con lujo de detalles a tu imaginación. Ahora quiero que intentes recordar qué sentías antes de animarte. ¿Sentías tus manos húmedas? ¿Un cosquilleo en la panza? ¿Tu corazón latía bastante más fuerte de lo habitual? ¿Tenías pensamientos automáticos que te ponían todavía más nervioso? Bueno, si sentiste algo de todo eso, es porque experimentaste un óptimo nivel de eustrés que te permitió lograr tu objetivo. Fue lo que te permitió estar alerta para que todos tus sentidos y tu atención estén enfocados en superar ese obstáculo. Voy a contarte una historia personal. Hace un tiempo me propusieron dar una charla TEDx. ¿Las conoces? Bueno, son conferencias en las que el orador tiene que dejar a la audiencia un mensaje poderoso en un máximo de 18 minutos de manera clara y concisa. Hablar en público me saca completamente de mi zona de confort. Me da nervios, ansiedad, estrés. Antes de empezar a hablar frente a la cámara, mi cuerpo se puso tenso. Estaba nerviosa, repasaba la charla, focalizando por completo mi atención en esas líneas como si fuera lo único que tenía que hacer para sobrevivir. Ese hiperfoco que permite el eustrés, poniendo absolutamente todas las energías en ese guión como si viniera un león y estuviera a punto de comerme, me ayudaron a dar la mejor charla de mi vida. Sin el eustrés como aliado, pararme frente a personas a hablar, enfocar con agudeza cada palabra del discurso no hubiera sido posible. El eustrés fue mi maestro. Ok, entiendo. Hasta acá todo muy lindo y muy funcional. Pero ¿qué pasa cuando me siento tan estresado que todo me abruma? ¿Qué pasa cuando no me alcanzan las horas del día para todo lo que tengo que hacer? Los pendientes me agobian y siento tensión en todo el cuerpo. Bueno, es que no podemos vivir todo el tiempo bajo el efecto del cortisol en sangre, porque nos deja exhaustos y nos enferma. En esos casos, cuando el estrés se vuelve parte de nuestra rutina en montos excesivos, hablamos del distrés o mal estrés. Un monto tan alto que se vuelve dañino. Provoca respuestas que se traducen en síntomas físicos y psicológicos. Y esto es lo de disfuncional, lo peligroso. No tiene que ver con el estrés en sí, sino con el monto excesivo. Es una cuestión de grados. Nuestro sistema de adaptación colapsa de tanto estrés sostenido y los recursos con los que cuenta ya no son suficientes para afrontar semejante demanda. Entonces, acá es hora de prestar atención. Si no sabemos identificarlo, si nos acostumbramos al malestar y no frenamos a evaluar qué es eso que nos está haciendo sentir tan estresados,
puede que caigamos en el riesgo de adoptar conductas o hábitos dañinos que intenten compensar ese malestar, que lo calmen, aunque sea por un periodo muy corto de tiempo. Un claro ejemplo es el consumo problemático. Estoy estresadísima, voy a salir a fumar. Y así, 1, 2, 20, 30 cigarrillos al día. Fumo, tomo o lo que sea que me ayude a anestesiar. Compras, sexo, casino. Intentamos tapar, evitar el malestar. Spoiler, estas conductas no solo que no eliminan el problema de base, sino que además de taparlo, generan un círculo que se retroalimenta y termina causando todavía más malestar. Click, una película de comedia, muestra esto muy gráficamente. Muestra que el protagonista tenía un control remoto mágico que usaba cada vez que se presentaba una situación que no le resultaba placentera, ¿no? Que era estresante. Él podía apretar, adelantar y salteaba el momento, omitiendo minutos en su vida como si se tratara de una película. Pero abusó tanto de ese control que su vida perdió sentido. Sin los momentos desagradables, lo agradable no tiene el mismo peso. Saltear el camino estresante lo llevó a, spoiler, llegar a sus últimos días de vida arrepentido de todos los momentos que perdió. En la vida real no tenemos ningún controlcito que nos permita eliminar los momentos desagradables. No nos queda otra que vivirlos. Y como vivirlos es incómodo, mejor evitamos. Y para hacerlo, consumimos, tapamos, ignoramos. Pero a la larga eso no sale bien. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Construir nuestro propio controlcito de clic. Pero no para borrar los momentos malos. Me refiero a una herramienta que nos permita lidiar con momentos de estrés en la vida real. Una buena idea para construirla es descifrar el mensaje del estrés como si fuéramos detectives. El estrés tiene muchos desencadenantes. Nombremos los principales. Uno de los más comunes son los conflictos con otras personas. El cortisol aumenta instantáneamente cada vez que peleamos con alguien que amamos. Si vivimos constantemente peleando, entonces probablemente también vivamos en estado de alerta con un nivel de estrés crónico muy elevado. Por otro lado, un clásico, el trabajo. Las responsabilidades profesionales, tareas pendientes, un entorno laboral nocivo, todos son factores que pueden agobiarnos y hacer que el estrés se cronifique. También están los avatares de la vida. Hay muchas circunstancias vitales que pueden desencadenar estrés, más allá de que sean positivas o negativas. Todo cambio va a implicar que nos tengamos que adaptar al medio. Tener un hijo, empezar un proyecto nuevo, mudarse de casa, mudarse de país. Todo aquello que en algún punto se salga de nuestro control puede ser un gran desencadenante de estrés. Y por último, la sobreinformación. Somos la generación de la ansiedad por hiperconsumo de información. La conectividad de la vida moderna nos bombardea con información y puede que esto nos haga sentir aturdidos. Recibir notificaciones todo el tiempo, la comparación constante y la imposibilidad de desconectarnos del mundo virtual son disparadores que nos acechan todo el tiempo. Cualquiera sea el desencadenante, es importante tener presente que el estrés está ahí por algo. Nos está diciendo algo. Si siento malestar. Bien, ahí lo vamos a dejar justamente. A ver, denme un segundo. Vuelvo con ustedes. Espero no se hayan dormido. Ok. Bien. Nos habla bastante amplio de todo el tema del estrés, nos habla acerca del eustrés, ¿no? El distrés. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver todo esto, no? Justamente también nos dice, ¿no? El tema de las presiones y el tema de qué hago yo cuando estas presiones ejercen, ¿no? Bastante sobre mí, ¿no? Tensión y demás. ¿Qué puedo hacer, no? ¿O qué tiendo a hacer, mejor dicho, no? Fumo, el tema del sexo
como ya hablábamos incluso de la masturbación como algo que se da incluso por ansiedad. Entonces, vamos a entrar a lo que va a ser el tema de los trastornos de personalidad y mecanismos de defensa. Y vamos a ver también cómo tenemos mecanismos de defensa que hacen justamente esto, ¿no? Que evitemos ciertas situaciones, que las suprimamos, que hagamos también como que las volquemos, ¿no? Y son mecanismos de defensa que cada uno tiene de manera bien independiente. Entonces, debemos saber, sí, que el tema del estrés y todo lo que conlleva esto, sí es algo que va a detonar. Ahora, cómo lo manejemos va a ser de acuerdo, muy probablemente, de acuerdo a los mecanismos de defensa que nosotros tengamos, que es algo, según la teoría psicoanalítica, que es instintivo, es decir, que es algo que viene ya instaurado en nosotros de acuerdo a la formación de la psique, ¿no? Que es lo que hemos visto con ustedes. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta, demás? No, profe. Ok. ¿Ninguno? ¿Los demás? Bien, hoy día nos hemos dado el tiempo para poder repasar y para que justamente se pueda cimentar esto, porque ya vamos a hablar de lo otro para ir finalizando con el avance. Entonces, solamente recomendarles que revisen el tema de Erik Erikson, que es algo bien importante. Me animaría a decir que es lo más tedioso en realidad. Lo demás es algo que ustedes saben que pudiéramos seguir hablando y que no hay más de dónde darle vueltas, ¿no? Entonces, ya el lunes vemos lo demás. Si no hay ninguna duda, bueno, 2 minutos antes en sí los dejo para que puedan justamente ir y lavarse la cara un momento antes de su otra clase. Nos vemos el día lunes entonces. Listen, el video que usted pasó, ¿cómo se llamaba? Ok, se llama estrés, la causa de todos los males. Es muy bueno, véanlo por completo, es muy bueno. Ya, gracias. De nada, ¿alguna otra duda más? Ninguna, ¿no? Bueno, los dejo entonces, nos vemos el día lunes.